Alguien debería de ver esta entrevista si quiere aprender cómo influye la forma en la que criamos nuestros animales, no solo en nuestra propia salud, sino en nuestra salud de nuestros ecosistemas y de nuestras sociedades. Hay que tener una visión un poco más global y más crítica de nuestro modelo productivo. Dejo de grabar. Muchísimas. Bueno, pues yo soy, pues me gusta decir soy ex veterinario, aunque nunca la carrera se abandona del todo. Yo era veterinario de caballos de deporte y hace ya 12 años en una finca que dirigía de un equipo muy importante de doma clásica, me hablaron de la gestión regenerativa de pastos. Y pues una vez que abres esa puerta ya no la puedes volver a cerrar, porque la gestión regenerativa de pastos va unido a la producción de carne regenerativa y me abrió un mundo que yo desconocía absolutamente. Siendo veterinario no sabía que se podía producir carne de esta manera. Y nada, y me encantó, y en aquel momento escuché una frase que es muy potente, que es que para el poco tiempo que vamos a estar aquí, si hay algo que no te gusta, no esperes a que nadie venga a solucionarlo por ti, sino que vamos a intentar hacerlo nosotros o intentar dejar una situación un poquito mejor a como la hemos encontrado nosotros. Y entonces ahí empezamos a hacer nuestras pruebas en el campo, un poco en petit comité, vimos que podía funcionar y dimos el salto. Venga, y hace ya pues, casi 7 años fundamos ya nuestro propio proyecto y aquí estamos peleando. Qué bien, qué bien, qué bien, excelente. Y José Luis, la gente cree que el campo es echar semillas y esperar. Tú dices que es gestionar vida. ¿Por qué el sistema actual prefiere un suelo, digamos, muerto con fertilizantes que un suelo vivo con animales? Múltiples son las razones. Lo primero de todo es que un suelo muerto necesita comprar muchísimas cosas. Y entonces nos convierten a los productores, en vez de en empresas lo más autosuficientes posible, en grandes demandadores de insumos. Si tú piensas, Pedro, un ganadero que hace carne 100% a pasto, de vacuno, de ovino, de caprino, no necesita nada, ¿no? Necesita sol, agua y ya, y surge la magia. Entonces, para muchas empresas no es un cliente potencial. En cambio, si nosotros nos dedicamos a labrar el suelo, rompemos la microbiología del suelo, el suelo no produce nada si no es con insumos, nos convertimos automáticamente en clientes potenciales de multitud de industrias, de semillas, de fertilizantes, de cosechadoras, de todo, de todo, de todo. Entonces, no quiero hablar en términos conspiranoicos, pero creo que es que ahora mismo nuestra sociedad la dirigen o la diseñan para convertirnos en consumidores. Y al final, pues, eso es lo que prima. Sí, hay una pregunta que tenía en mente que creo ya la respondiste, que por qué nos venden carne que parece carne, pero nutricionalmente es agua y estrés. Y es que hay un negocio detrás de esto. Sí, bueno, vamos a ver, quizás podemos tener una explicación aplicada al contexto. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa existía una gran hambruna y se hubo que diseñar sistemas de producción de carne lo más rápidamente posible en el menor tiempo posible. Es verdad que ese sistema de producción acarrea una cantidad de insumos enorme, pero que por aquel entonces no podemos permitir porque eran bastante económicos para los resultados que producían. Y además, piensa, Pedro, que nosotros cuando se implementaron todo el tema de labranza industrial y todo eso, nuestros suelos tenían como un buffer de fertilidad acumulado durante miles de años. Entonces, las primeras cosechas fueron absolutamente espectaculares. Y lo que ocurre es que durante estos 60 años, esas cosechas cada vez han ido menguando a medida que nos hemos cargado la fertilidad natural del suelo y la demanda de insumos se ha disparado.
Entonces, pero te digo, yo quiero ser un poco proactivo y un poco optimista, es decir, ok, se intentó hacer, se hace de esa manera, hemos visto las consecuencias que tiene y simplemente ahora estamos intentando diseñar un modelo diferente para hacerlo. Yo creo que es la línea natural del conocimiento humano. Sí, qué bien. ¿En qué momento, José Luis, Poultry dejó de ser un proyecto y se convirtió en una misión de vida? ¿Cómo fue ese proceso? Poultry ya nació porque sabíamos cuál era el contexto, ya nació con un objetivo o un tal que era una granja pionera. Es decir, nos gusta mucho decir en el movimiento regenerativo que uno no es regenerativo cuando llega a un punto, sino que es un camino regenerativo, ¿vale? Es decir, vamos dando pasos. Entonces, desde el principio yo estoy bastante convencido que Poultry nació con espíritu de ser pionero para crear los primeros peldaños, para que sobre esos peldaños futuros ganaderos se puedan apoyar y no cometer los errores y simplemente no son errores. Es que, Pedro, cuando yo quise hacer una granja de pollos pastoreados, por ejemplo, con objetivo de ser escalable, no existe referencias bibliográficas. No existen. O sea, no existen. De hecho, ahora mismo estamos en un proyecto de investigación con la Universidad Complutense. Fíjate, Pedro, simplemente contrastando razas. No existe estudio de diferentes razas en sistemas de pastoreo, cómo responden, qué comportamiento tienen. Entonces, lo que ocurre es que, claro, los pioneros pues se llevan todos los palos, porque el IMA en el mundo de la ganadería es súper complicado y sobre todo es súper caro. Entonces, con esa misión o visión de ser pionero, pues nada, convencí, porque yo creo que no les queda otra, a familiares y amigos, que oye, mira, necesitamos dinero, esto no lo podemos hacer solo, vamos a arrancarlo. Y bueno, pues no te voy a engañar, ha costado muchísimo, muchísimo más de lo que yo habría esperado. Pero el hecho cierto es que conseguimos alcanzar nuestro break-even el año pasado, en el 5.º año, y hemos mantenido en beneficios este 6.º año. Y nada, y ahí ahora pues lo que hemos dedicado estos primeros años es establecer los parámetros productivos, aprender cómo hacerlo y prepararnos ahora para poder escalar en el caso de que, o sea, porque es verdad que en el caso del pollo, como los gastos productivos son proporcionalmente más altos que en el vacuno, necesitas ahí un mínimo de escala porque si no estás palmas pasta. Entonces, sí. Se requiere coraje para ser pionero, de verdad que sí. Es como tú dices, recibes todos los palos. Es cansado. Me fascina, José Luis, lo de tus pollos itinerantes. El sistema los quiere en naves prácticamente sin ver el sol y tú los mueves cada 3 días. ¿Qué ventajas tiene eso? ¿Cómo influye eso, por ejemplo, en lo que es el omega 3 y todos los beneficios? Sí, has dicho un detalle que es muy interesante porque a mí me gusta decir que nosotros, después de la Segunda Guerra Mundial, aprendimos a hacer carne barata, pero a mí me gusta continuar la frase porque el precio no lo pagamos nosotros, el precio lo pagan ellos. Nosotros, has dicho un detalle que creo que la gente no reflexiona. Un pollo, el pollo de supermercado normal, nunca ha visto la luz del sol en su vida. Nunca. No existe. ¿Y qué desventaja tiene eso, José Luis? Pues tiene desventajas que a mí no me gusta encasillar la carne regenerativa como una pastilla, ¿vale? Podemos hablar de densidad nutricional. Podemos hablar de que la carne de vacuno alimentado 100% a pasto pasa de tener de un perfil de 14 omega 6 por cada molécula de omega 3 en la carne industrial a un ratio 1,5 a 1. ¿Sabes? Es decir, es la otra grasa parecida a la carne 100% a pasto es el salmón salvaje, no el salmón de piscifactoría. Simplemente poniendo una vaca a comer hierba. En el caso del pollo sabemos, tiene la mitad de omega 6 que el pollo convencional. Tiene muchísima más densidad en cuanto a vitaminas, en cuanto a nutrientes, o sea, en cuanto a minerales. Pero no solo eso, Pedro, sino que además
nosotros no, por ejemplo, no administramos antibióticos a nuestros pollos. Nunca, no lo necesitamos. No necesitamos administrar antibióticos preventivamente debido al estrés y al hacinamiento que tienen los pollos en una nave industrial. Eso tiene enormes consecuencias para nosotros, porque ahora mismo tenemos un problemón a nivel de medicina poblacional en humana, que, bueno, perdón, es que digo humana porque en veterinaria hablamos de medicina humana, que es la resistencia a antibióticos que existe en nuestra sociedad. Entonces, eso nosotros no lo hacemos. Nosotros hemos apostado por utilizar solo materias primas europeas. No traemos, ¿sabes?, materias primas del otro lado del charco. ¿Sabes? Que no, es un poco consecuencias que van un poco más allá, pero es que al mismo tiempo no solo consecuencias sobre nuestra salud, es que encima el pastoreo de pollos está regenerando el suelo donde está. Estamos haciendo capa de suelo fértil, las praderas cada vez nos producen más. Entonces, ¿sabes? Estamos, es una visión mucho más holística, es decir, tiene consecuencias en múltiples aspectos. Wow. José Luis, este tema me fascina, me fascina. Vamos por parte aquí, porque tocaste puntos súper interesantes. Un pollo, la gente dice, bueno, la carne de pollo, pero los huevos, en el modo en el cual crece un pollo, una gallina, en los huevos, ¿eso también se refleja? Afecta muchísimo. Nosotros no producimos huevos porque por la legislación europea es peligrosísimo tener una granja de gallinas y de pollos juntas. O sea, fíjate hasta qué punto hemos llegado. Entonces no producimos huevos, pero hay muchísimos estudios preciosos. Hay una asociación que me gusta mucho hablar de ellos, que tiene un nombre que parece muy gracioso, que es la APPPA. Es la Asociación Americana de Productores de Pollo Pastoreado, ¿vale? No de pollo, sino de poultry, no como poultry de nuestra marca, sino en Y, es avicultura. Y tiene muchos estudios, cambia mucho el perfil de omega 3 del huevo cuando empiezas a pastorear, porque piensa que al final empiezan a ingerir una cantidad de pasto enorme, que es muy rica en este tipo de ácidos grasos omega 3. Entonces, sí, cambia muchísimo el tema del huevo. En casa nosotros los tenemos nuestro pequeño carromato portátil que pastoreamos por nuestro jardín y sí, es una maravilla y es una pena que ahora mismo se ha perseguido mucho, pero yo creo que es de las mejores cosas que tenemos como individuos que vivimos fuera de las ciudades para tener nuestra soberanía alimentaria. O sea, es que un huevo es un tesoro. Un tesoro. Así mismo, a mí me encantan, me encantan. Y si son así, con gallinas criadas así, pues todavía más. Y aquí viene el otro punto, José Luis, que mucha gente dice, ¿qué está sacrificando la gente cuando se compra o la carne o ese huevo que no sabe ni de dónde viene, barato porque el otro, claro está, por todo lo que conlleva la producción de todo eso, quizás cueste un poquitín más. Diferencia quizás no sea grande, pero la gente, ¿sabes?, se aguanta y dice, no, si me compro un cartón de huevo o un pollo o no sé qué, me va a costar más. ¿Y qué está sacrificando la gente ahí? ¿Por qué lo hace? Desconocimiento. ¿Cómo ves esto? Pues un poquito lo mismo otro. Mira, con el tema de los precios, la gente dice, no, es que vuestro pollo es más caro que un pollo convencional. Claro, es que es muy injusto comparar los precios de un pequeño productor con una empresa que mata 15 millones de pollos al año. ¿Sabes? Es decir, no tiene nada que ver, nuestros costes no tienen nada que ver, nuestros costes de logística. Para que te hagas una idea, yo cada kilo que transporto en frío directamente al domicilio del consumidor, solo ese transporte cuesta 2 euros el kilo. Entonces, el esfuerzo que hacemos de logística, financiero de logística, es enorme en comparación con una mega empresa que tienen todos sus propios camiones, que tienen todo su propio centro de logística, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, en nuestro caso, todo lo que he dicho antes que influye en que un pollo esté dentro de una nave en vez de estar en regenerativo, tiene una consecuencia directa sobre nuestra propia salud. Es decir, estamos hablando de carne con un perfil nutricional mucho más bajo, estamos hablando de carnes que tienen un impacto medioambiental y social muy potente, que tienen necesidades enormes de insumos externos, lo cual tenemos que empezar a pensar, Pedro, en Europa,
¿Cuál va a ser nuestra posición dentro de 15, 20 años? Que me parece muy importante, cuando ya Europa no tenga esa situación preponderante en comparación con otras regiones del mundo y tenga que competir por los recursos de este mundo. Tendremos que aprender a cómo producir nuestra propia alimentación con menor dependencia de terceros países. Yo sé que es muy complejo, yo sé que la gente quiere, ya, pero tu pollo cuesta tantos euros más. Necesitamos una población que sea crítica con el sistema en el buen sentido de la palabra. Creo que nuestra evolución como especie ha sido a base de no estar contentos con el statu quo, ir mejorando. Y yo creo que si la gente... Mira, hay una frase muy bonita de Joel Salatin que dice, no nos debería de repugnar el ver un animal del cual nos vamos a alimentar. Pues a mí me gustaría que la gente tuviese la capacidad de ver cómo es un cebadero industrial, cómo viven esos animales y después pensar si eso es la carne de la que después la gente, que entiendo que la gente hoy en día tiene muchas tensiones económicas y que invertir y tal, pero es que yo lo veo como una inversión. Es que yo creo que hay pocas cosas, Pedro, que compense más dedicar esfuerzo y recursos económicos como es la alimentación. Es la base sobre la que construimos toda nuestra salud. Entonces, sí, si nosotros hacemos una crítica en nuestro día a día de nuestros gastos y vemos la alimentación, vemos que hoy en día supone un gasto menor. Y si vamos, es verdad que la gente no sabe muchas veces ver el precio por kilo o por gramo, porque por ejemplo dicen, no, es que mira, fíjate que las hamburguesas estas veganas cuestan la mitad que las tuyas. Y digo, pero tú has visto cuánto pesan? Pesan 90 gramos. Las mías pesan 250 o 125, dependiendo del modelo que quieran. Entonces, si tú calculas el peso por kilo, el precio por kilo de esa hamburguesa vegana, es casi el doble de la que cuesta la nuestra. Y es que a nivel de densidad nutricional no tiene nada que ver, nada que ver. Y compramos, claro que no quiero decir marcas comerciales, pero compramos bebidas, snacks, que si alguien se para a calcular cuánto cuesta el precio por kilo de un snack, es altísimo. Entonces yo iría a, lo que nosotros hacemos en casa es, no, todo eso está fuera de nuestra vida y nos centramos en los alimentos que alimenten de verdad, ¿no? No hace falta comer 5 veces al día, Pedro, es una tontería. Claro. Entonces no hace falta ni siquiera comer la misma cantidad. La gente compara kilos con kilos, pero es que son métricas diferentes. Sí, sí. Es que hay que tener esa visión y lo primero dice, estoy sacrificando mi salud por comprar un poquitín más barato. Y ahí después vienen las enfermedades, no sé qué, porque la mayoría de estos productos, ya sabes, vienen inyectados, cargados de químicos y de cosas que para qué vamos a hablar de eso. José Luis, he visto vidas, te digo, porque he trabajado mi camino en la vida, vaya. He visto vidas romperse por trabajar sin parar, pensando que el éxito es producir más y más y más, aunque fuese a costa de la salud, del tiempo, de todo, porque es lo que nos han inculcado. En Poultry, ¿cómo se maneja esto? Porque no sé si esto lleva muchísimo trabajo. ¿Cómo hacéis para no caer en esa trampa? Lo que pasa es que estás hablando con un emprendedor. Entonces los emprendedores sabes que es que los primeros años nos exige esa dedicación. O sea, sobre todo los 3 primeros años fueron pesadillas, o sea, pero es muy sencillo. Nuestra causa fue que no medí bien la cantidad de inversión económica que necesitaba para arrancar la empresa y ya sabes que cuando arrancas una empresa con menor capital del que necesitas, tienes que sacarla adelante y cuando no tienes ese capital para tú delegar tareas en terceros porque no tienes dinero para pagarles, ¿quién el que la hace sin cobrar? Un Menda. Entonces, es verdad que le he dedicado mucho esfuerzo. Es verdad que mi vida ahora mismo ha cambiado mucho. También te diré que tenemos unos ratios de contratación de personal muy diferentes a la producción industrial. Estamos 10 personas actualmente trabajando en Poultry, que tienen horarios bien, o sea, decir, bien, o sea, no hay ningún empleado trabaja más horas de las que debe trabajar. O sea, decir, eso es obvio porque son derechos laborales, entonces no se cuestionan. Yo sí que es verdad
que he hecho y estoy haciendo un esfuerzo para sacar este proyecto adelante, pero porque es verdad que tengo un poco como esa filosofía de emprendimiento y de pionero, de mira, vamos a intentar generar algo bueno, que muestre que podemos ser rentables sin subvención pública, basado en un modelo que es bueno para nuestro entorno, bueno para nuestra sociedad, bueno para nuestro futuro, pero claro, Pedro, es que arrancar cuesta muchísimo, ¿sabes? Es decir, no voy a engañar, no voy a decir que vivo fenomenal y que trabajo 30 horas a la semana, porque eso no es la realidad. No, te digo, yo también pasé por ahí y de hecho, de ahí fue donde surgió lo que yo he creado, que llamamos Simplicidad Brutal, ayudar a empresarios y a emprendedores a vivir una vida con mucha más simplicidad, donde todo fluya, sin tanto estrés. Pero bueno, esto no se trata de mí, se trata de ti. ¿Y crees que haya un modo, José Luis, para poder hacer lo que hacéis, digamos, este tipo de trabajo que hacéis de regenerar el suelo y todo esto, que no lleve al agotamiento? ¿Crees que haya un modo mejor? Porque yo siempre digo, hay un modo mejor. Es verdad lo que dijiste, que si estás solo, si no tienes alguien que te apoye, dinero, se complica. Entonces, no sé si has pensado, dices, si yo hubiese comenzado de este otro modo, hubiese trabajado menos y hubiese tenido los mismos resultados o mejores. Mejores sin dudarlo. De verdad que parece un poco absurdo, pero de verdad, si lo hubiese dedicado 6 meses más antes de arrancar, sin dudarlo, hubiese encontrado el capital para arrancar la empresa bien, de manera ordenada, de manera con un equipo que te permita. Porque claro, tú piensas, cuando tú lo haces todo, sabes, yo soy veterinario. Entonces, ¿cuánto sabe un veterinario de contabilidad? Poco. ¿Cuánto sabe un veterinario de administración de empresas? Menos todavía. Entonces, lo que ocurre, Pedro, es que cuando un emprendedor, al final, por limitaciones de capital, tiene necesidad de hacerlo todo, lo que no es tu formación específica lo hace regular o mal. Y entonces es un círculo vicioso, es decir, eso al final te genera esos problemas, eso tal, te genera que tu arranque sea más lento. Entonces, y ahora mismo, Pedro, honestamente, no hay falta de capital disponible para invertir en este tipo de proyectos. Hay mucha gente con cabeza y mira, nos faltan proyectos donde poder invertir. Hay que buscar, hay que hacerlo bien, hay que hacer un plan de negocio muy bueno, y eso que yo pagué cerca de 3.000 euros por hacer el primer business plan, que a los 4 meses lo tiré a la basura y dije, mira, eso no nos vale, ahora vamos a construir algo nuevo. También te diré que como somos pioneros, mira, ese estudio que te decía que estamos haciendo ahora con la Universidad Complutense, realmente lo terminemos este año, se van a publicar los primeros manuales de producción de pollos pastoreados y ganado alimentado 100% a pasto, libres para todo el mundo va a poder descargar. Eso ahorra muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, porque ya hemos pasado por esa casilla, ya hemos cometido esos errores y podemos, o sea, y la gente va a poder construir sobre eso. Entonces, también un poco la idea es que la gente no tenga que entregar toda esa energía en cosas que otros ya hemos hecho previamente. Ya, qué bien. Dices, José Luis, que el ecosistema de pasto es el mayor sumidero de CO2. Si esto es verdad, ¿por qué los medios culpan a las vacas del cambio climático? Sí. ¿Quién redacta estas cosas? Lo redacta un tipo de comunicación bastante miope. Porque, y no quiero decir malintencionada, aunque a veces parece, Pedro, no quiero decir que es malintencionada porque no tengo datos para decir que es malintencionada, pero todo apunta a que tiene una intención de convertir nuestros hábitos de alimentación en otra cosa, en convencernos que comer harina de grillo es el futuro de la humanidad o comer ultraprocesados de soja. El tema del metano es un ejemplo magnífico de cómo se pueden cambiar las cifras de manera torticera. Es cierto que el metano lo produce la vaca no con los peos, sino con los eructos, y es el resultado de la fermentación que se produce en el rumen cuando la vaca ingiere estas enormes cantidades de pasto. Pasto que, por otra parte, Pedro, nosotros no tenemos nada que hacer con él. ¿Qué hacemos
con el pasto. No lo podemos comer, no sirve para nada. O sea, no nosotros. O sea, piensa, nutricionalmente hablando, ¿qué es una lechuga? Es nada. Agua. Es agua. ¿No te parece increíble que tengamos unas máquinas ultra bien diseñadas que cojan ese agua, básicamente agua con cosillas, y produzcan carne y produzcan grasa? Entonces, como subproducto de la fermentación, porque sabes que la vaca lo que tiene es una cámara de fermentación gigante, donde viven varias líneas de bacterias, de levaduras, de hongos, de otros microbios, de protozoos, que digieren esa celulosa y son capaces de obtener energía simple de esa celulosa y se emite metano de manera secundaria. El metano tiene tiene muchas peculiaridades, hay dos que son muy interesantes. Una de ellas es que tiene un altísimo poder de efecto climático, de efecto invernadero. Pedro, y fíjate lo que te digo, y menos mal. Tú sabes que hay un estudio reciente que hizo una universidad nórdica, que estableció que la última glaciación coincidió exactamente con la extinción de la megafauna, que eran enormes emisores de metano a la atmósfera. Si no existiese este efecto invernadero, la Tierra no sería habitable. Tendríamos una temperatura media de menos 80 grados todo el año. Entonces, menos mal que debemos. Pero es que además pasa otra cosa muy interesante. El metano tiene una vida media muy corta, de apenas entre 9 y 11 años, ¿vale? En ese periodo de tiempo se degrada en dos moléculas, en agua, que al estar en la atmósfera caerá en forma de precipitaciones, y en CO2, ¿vale? Ese CO2 es la base estructural para las plantas para volver a rebrotar. Es decir, la base estructural de la celulosa son moléculas de carbono, ese CO2. Pero fíjate, increíble, es que la planta necesita absorber ese CO2 para poder rebrotar exactamente en la misma cantidad que se ha comido la vaca. Es decir, es un ciclo que es cerrado. No existe emisión neta de metano a la atmósfera cuando tú tienes una vaca comiendo hierba. No existe. ¿Cómo me vas a comparar eso con que estemos bombeando petróleo del subsuelo para vendernos la idea de que tenemos el derecho, y de hecho si no lo hacemos vivimos una vida mala, de hacer 3, 4 viajes internacionales al año, de ir a Bali, de ir a Tailandia, de no sé cuánto, porque es que para conocerte a ti mismo tienes que ir a India, o si no te conoces a ti mismo? ¿Qué puñetas estamos comparando un ecosistema que ha evolucionado durante millones de años para ser estable con el gasto energético de combustibles, de traer materia prima desde el otro lado del mundo? ¿Sabes? Es decir, ¿pero qué ocurre? Que primero, el sector primario, sobre todo el tema de la ganadería, es un sector que, como he dicho antes, como puede tener pocas dependencias de terceros, tiene poco poder a nivel de lobby, porque no son lobbies súper grandes. Y lo segundo es que se mete toda la carne dentro del mismo saco. ¿Cómo vamos a comparar producir de manera pastoreada y regenerativa con meter un feedlot 2.000 becerros a comer soja, maíz y paja? Es que no tiene nada que ver. Qué bien, qué interesante todo eso que cuentas, la verdad. Y eso es que no sé ni qué decir, porque para cambiar ese discurso, esa narrativa, es complicado. Hay que hacer una cruzada contra todo eso para ver si alguien que redacta este tipo de textos. Forma parte también un poco de actuar un poco como pioneros, Pedro. Es decir, nos toca romper mitos, nos toca levantar la voz en los sitios donde nos lo permiten, pero es que, honestamente, creo que tenemos las de ganar. O sea, decir, es como cuando la gente habla de la vida alternativa que llegábamos los que vivimos en el campo, y honestamente, Pedro, te diré, mira, pues llámalo alternativa, pero creo que estamos en el lado bueno de la elección. Es decir, creo que soy padre de familia numerosa, mis hijos crecen aquí, se suben a los árboles, se raspan las rodillas, juegan con los animales, entienden los conceptos de vida y muerte, porque, por ejemplo, tenemos conejos que les encantan, los tocan, los cuantos, y saben que son conejos para producir carne. No sé, y en el tema de la producción,
también creo que estamos en el lado bueno, en la elección buena de la historia. Sabemos las consecuencias que tiene para nosotros la producción industrial, lo que está generando en nuestro mundo, y simplemente es que tenemos que evolucionar a otra forma de manera diferente de hacer las cosas. Y creo que si somos capaces de convencer a los políticos de que intenten no frenarlo con sus leyes y convencemos a la sociedad de que la mejor forma que tenemos para recuperar nuestra libertad es ser capaces de alimentarnos a nosotros mismos, la balanza se verá inclinando cada vez más de nuestro lado. Sí, paso a paso y se seguirá uniendo gente y se va a lograr. Así que ahí vamos. Si yo fuera José Luis, un médico de familia, sí. ¿debería recetar carne de pasto de José Luis o de alguien que haga lo mismo que vosotros en lugar de tantas pastillas para la inflamación, que es un tema importante, la inflamación? Mira, no soy médico. Soy hijo de médicos y hermano de médica, pero no soy médico. Entonces, ¿quién soy yo para meterme en lo que tiene que hacer un médico o no tiene que hacer un médico? Lo que sí te digo, y eso lo he hablado con mis padres y con mi madre, con muchos médicos de mi entorno, es que se estudia poca nutrición en medicina. A mí me dieron nada total. Nada más nacer mi primera hija, en las recomendaciones de las guías médicas que había en nuestro pueblo, aparecía la palabra petit suisse. ¿Sabes? Es decir, que un petit suisse es un ultraprocesado de grasa y azúcar. Aparecía esa palabra. A mi hija este año en el colegio le han dicho que los huevos hay que consumirlos con moderación porque tienen colesterol. Entonces, y sin embargo, Pedro, cuando una persona rompe un poco esas normas, deja de consumir hidratos al ritmo al que vamos y aumenta el consumo de carne, si es que tu propio cuerpo, si es que lo notas tú mismo en tu propio cuerpo, o sea, seguro, porque además que yo noto directamente, te quitas el pan blanco y desayunas huevos todos los días y tu barriga se baja en 48 horas. Si es que lo ves físicamente. ¿Ves? Entonces, sí, yo creo que vivimos en un mundo de los de intentar poner parches en nuestra salud, cuando en realidad podríamos irnos a construir esa salud a base de lo que comemos. Entonces, algo tan absurdo como que la carne roja produce cáncer, venga, por Dios, chicos, venga, que nos está condenando a toda la sociedad ideas como esas. ¿Sabes? Superémoslo, veamos lo torticeros que están hechos esos estudios. Como ahora, mira, ¿sabes, Armo, que ya se ha desvelado toda la campaña que se hizo desde Estados Unidos para denostar las grasas en pro del azúcar, y ahora ya se han visto los estudios que se pagaron y todo eso? Pero sin ninguna duda, dentro de 10, 15 años, veremos los estudios que estaban hechos de manera torticera para demostrar que demostraban que la carne roja supuestamente producía cáncer. Es tan estúpida la idea, Pedro, que es que simplemente va contra natura, y lo que va contra natura va a desaparecer, se está desmontando ya. Sí, no, de hecho ya en Estados Unidos cambiaron la pirámide nutricional y se han desvelado los estudios eso, que todo lo que, por ejemplo, que la grasa, el colesterol y todo eso era una falsa, ha sido desmontado. Lo que pasa es que todavía eso no ha cogido la voz que tiene que coger y no se ha dicho por el megáfono, el amplificador. Pero te digo, yo me dejé guiar por todo eso también. Yo comía verduras, una vez a la semana, o sardinas, o un pedacito de pollo, y me fui a hacer analíticas y estaba desnutrido. Sí. Yo soy muy delgado, pero desnutrido. Y cambié, dije, voy a cambiar, primeramente a informarme. Me informé, vi que la dieta carnívora, basada en carne, no 100% carnívora, pero yo hago 90 y tanto % carnívora. Y todo comenzó a cambiar, no solamente de las analíticas, sino de mi energía, mi sueño, recuperé peso, que mucha gente lo hace para bajar de peso, pero yo lo tuve que hacer para subir porque estaba desnutrido. Y te digo, es otra historia. Entonces, José Luis, ¿cómo la mirada de un cliente tuyo cuando prueba tu carne por primera vez, qué transmite? Dándose cuenta que hay una gran diferencia con lo que comía anteriormente. Claro, no sé si has tenido esta experiencia. Sí, mucho. Claro, piensa que nosotros todo lo vendemos en venta directa, entonces tenemos cientos de interacciones todas las semanas.
Hay muchas experiencias, hay tanta experiencia como consumidor hay mucha gente, sobre todo gente mayor, que dice, he vuelto a comer un pollo como el de antes. Y es un pollo que sabe. Me acuerdo que los primeros años una mujer dice, no, es que mis hijos dicen que el pollo tiene fibras, ¿sabes? Digo, hombre, claro, es que resulta que un pollo lo que está comiendo es un músculo. Y resulta que si los pollos se mueven, tiene fibras musculares, no es esa gelatina que se queda ahí gomosa de un pollo que apenas se mueve en una nave industrial. No tiene nada que ver. En el caso de la carne 100% a pasto de vacuno, es todavía más diferente, porque es una carne que tiene menos grasa que la del convencional. Entonces, una carne que hay que saber cuidar un poquito en cómo lo cocinas. Es una carne que sabe, es una carne que tiene olores, que tiene matices mucho más interesantes que una carne que ha comido paja y soja toda su vida. Entonces, lo que pasa, Pedro, es que vamos hacia sociedades más neutras, ¿verdad? Donde se huye de cosas un poco extremas, donde no hablamos de la muerte porque genera rechazo y tal, y no, pues una carne de vacuno alimentada 100% a pasto es una carne más intensa que una carne de un cebadero industrial, pero es que es la verdadera carne de vacuno. O sea, es decir, es que lo que nosotros hacemos si cogemos ese animal y lo metemos en un cebadero industrial y lo enfermamos a base de manejo, esa carne no puede ser la referencia. ¿Me explico? Porque es una carne de un animal que está con acidosis ruminal, que está con temas de respiratorios. No puede ser que eso sea la base sobre la que nosotros desarrollamos todos nuestros gustos. Lo que también te digo, Pedro, es que tenemos un índice de repetición del 72%, que dentro del sector primario es enorme. Estamos hablando que dentro del sector primario de las tiendas online está por abajo del 30%. Entonces, es decir, que más de 2 de cada 3 consumidores, más de 2 de cada 3, un 72%, cuando hacen un pedido, repiten siempre, es una señal de que gusta. Claro. Y después no hace falta comer tantísima cantidad porque son carnes que son muy saciantes y después te sacian durante mucho tiempo. Entonces, sí, la experiencia está siendo buena, el producto está gustando mucho y yo creo que soy súper optimista de cara al futuro. Qué bueno, excelente. Si pudieras sentarte en una mesa con el CEO de una de esas superindustrias cárnicas que tenemos, ya sabes, ¿qué le dirías al oído, José Luis, mientras le sirves uno de tus pollos exquisitos? ¿Sabes? No me lo tengo que imaginar porque lo he hecho. Ah, sí. Pues cuéntanos. No puedo decir quién. No, claro. Puedo decir que es una empresa ultra grande. Ultra grande. Y he estado comiendo con él varias veces y se ha enamorado de la ganadería regenerativa. Quiere convertir toda su producción a regenerativo en los próximos 30 años. Qué bien, qué impacto. Impacto increíble. El problema es que necesitamos esa base de productores para hacerlo. Aunque ahora me encantaría hacerlo ya, pero no existen. No existimos tantos yo como para poder hacer esa transición. ¿Y cómo se puede fomentar eso, José Luis? ¿Cómo quien nos está viendo y está escuchando puede tomar conciencia, aunque sean ganaderos, también granjeros, lo que sea, o cualquier público que le diga a alguien que le pase esto y le diga, vamos a fomentar esto por todos los beneficios que tiene esto? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Cuáles serían las vías para levantar esto? Todos podemos hacer cosas. El consumidor lo que puede, mira, hay una frase que me encanta que es, todos nosotros votamos 3 veces al día. Cada vez que comemos, nosotros elegimos el tipo de sociedad que queremos desarrollar. Al final, el consumidor es el que va a mandar hacia dónde va a dirigirse esta industria. Y te puedo decir que la demanda es increíble. No somos capaces de atender la demanda porque ni siquiera nos hemos asomado a la mediana distribución. Somos muy pequeños. Estamos sacrificando actualmente 500 pollos a la semana. Entonces somos muy pequeños. Solo en España se matan 600 millones de pollos al año. O sea, para que tengamos un poquito la escala. A los ganaderos, formación y que vean que van a ser capaces de producir de manera más barata un producto que les van a pagar más dinero y que les va a dejar más margen de beneficio porque al producir más barato y vender más caro, su libertad como ganaderos va a crecer muchísimo, ¿vale? Eso por un lado.
Por otro lado, necesitamos formarles. Para eso necesitamos planes de formación para esos ganaderos. Y actualmente se están desarrollando bastante. Es decir, que vayan a buscar, que se metan en Internet, que busquen dónde hay sitios de formación, porque hay mucho que se está compartiendo para que ellos se puedan formar. Y yo creo que es que va a venir de manera casi sola, Pedro. Es decir, es que está pasando. O sea, está pasando para decir, mira, sois muy pocos. Ya, pero es que hace 10 años éramos 0. Ahora ya somos unos pocos. Y dentro de 15, y esto va a crecer de manera exponencial. Entonces, ahora mismo el sector primario está en una encrucijada increíble, porque es verdad que ahora mismo la carne está súper cara, pero no siempre va a estar en eso. Entonces, el sector primario está muy tensionado. Aprender a producir para poder vivir dignamente, con unos buenos rendimientos económicos, sin necesidad de sentirnos atados a terceros, es una maravilla. No, yo creo que una de las cosas, José Luis, es que la gente, los productores piensan, y es lo que tú decías, formación, piensan que esto va a ser mucho más caro, que le va a costar mucho más, y tú acabas de decir que los beneficios son tremendos y que inclusive produces con mucho menos. Entonces, eso es lo que parece que creo que no se dan cuenta, porque si tú me dices a mí, si haces menos, logras más, vives mejor, pues salgo corriendo, soy el primero. Pero es lo que falta. Lo que va a requerir es que cambie también nuestro modelo de ganaderos. Es decir, oye, pues mira, chicos, es que nos tenemos que olvidar eso de soltar las vacas y que ellas se apañen. No, ya sabemos hoy en día que el pastoreo extensivo no dirigido degrada nuestro medio ambiente. Tenemos que volver a ser ganaderos y tenemos que darle la importancia a los ganaderos y a los pastores porque tiene una importancia estructural en nuestra sociedad. Si no queremos que vivamos el 100% de la población en grandísimas urbes, donde existen problemas de convivencia, donde existen problemas de salud, que es más difícil de controlar si queremos seguir manteniendo o estimulando esa estructura de pueblos, de ciudades más pequeñas, eso se mantiene con el sector primario. Y el sector primario lo estructuran los ganaderos y los agricultores. Entonces necesitamos que los ganaderos entiendan que tienen que volver a gestionar sus ganaderías, a gestionar su pastoreo, y pensar que nosotros estamos haciendo cebo de vacuno sin cereal. Es que eso es increíble. O sea, que la gente piensa, oye, mira, es que tú, si gestionas bien el pastoreo de tu finca, vas a poder rematar animales a un precio que te están pagando mejor que la lonja convencional, porque la demanda es muy alta, porque la gente sabe y valora muchísimo este producto. Y encima tú olvídate de la factura del pienso en el caso del vacuno, porque no vas a tener que alimentarnos con cereales. Increíble, increíble. Así que, mira, yo no convenzo a nadie, no intento convencer a nadie. ¿Sabes por qué? Porque la gente se está dando cuenta por sí mismo. La gente se está dando cuenta cómo claro, en el norte no hay esos problemas, porque existe esa humedad y entonces en los sitios donde existe mucha lluvia, los ecosistemas se recuperan mucho más fácilmente. Pero tú te vas a Huelva, te vas a Córdoba, te vas a Cádiz, te vas a Toledo, te vas a Ciudad Real. Estamos destrozando nuestro campo. La gente sabe que lo que producía el campo, la cantidad de cabezas que tenía por hectárea hace 50 años, no la puede mantener ahora mismo. Le podemos echar las culpas al cambio climático, pero el factor más importante es que hace 100 años había gente pastoreando, llevando las vacas cada día al sitio donde estaba la buena comida, en comparación con ahora que no tenemos, dejamos las vacas sueltas, hacen pastoreo selectivo, cada vez empeoran nuestros pastos, peoran nuestros números, peoran la cantidad de pasto que produzco por hectárea y al final somos empresas cada vez menos rentables. ¿Qué, qué, qué es lo que te hace, José Luis, dormir tranquilo por las noches? Más allá de tus números en la finca, la productividad y todo eso. Bueno, ¿sabes una cosa que para mí cambió mucho la cabeza? Ser padre. Cuando eres padre, te cambian muchísimas cosas en la cabeza. Además, coincidió con un dichoso artículo que me compartieron que también me rompió la cabeza. Hay un estudio muy bonito que luego, Pedro, si quieres te comparto, Sí. de un estudio hecho en España entre el año 2010 y 2016. El 62% de los niños estaban orinando diacinón, que es un producto que está prohibido en Europa desde el año 2008. El 64% estaba orinando clorpirifos y el 32% ditiocarbamatos. Todos esos tres estaban prohibidos porque son tremendos disruptores endocrinos. Y esos productos llegan en la fruta y en la verdura, no se utilizan en ganadería.
Entonces, claro, tú imagínate, Pedro, los padres y las madres de este país que todo el día estamos peleando porque nuestros hijos coman suficiente brócoli, suficientes espinacas, ¿sabes? Y tú imagínate pensar, pero es que los estamos envenenando inconscientemente, pero la realidad es eso, porque además que ese estudio, que es precioso, está hecho por la Facultad de Medicina de Granada, y cogieron esos niños y los llevaron al pediatra y establecieron que los niños que más estaban excretando, que curiosamente coincidía con los niños que más fruta y verdura consumían, tenían mayores alteraciones al desarrollo sexual temprano. Entonces, es increíble que por comer nos estemos intoxicando con estos productos. No tiene lógica. Entonces, bueno, siempre he sido muy empático con el tema del bienestar animal. De hecho, Poultry nació por un tema de bienestar animal. Entonces, el poder pensar que estamos creando algo bueno, aunque sea anecdótico, aunque sea una gota en el océano, me da igual, si es que no me afecta nada, que no es que soy muy pocos, me da igual. ¿Vais a poder alimentar al resto del mundo con esta tecnología? Si es que no estamos ahora mismo en esa cuestión. Estamos intentando resolver los problemas que la producción industrial está generando. Y se nos ha ocurrido de esta manera que estamos viendo que tiene increíbles beneficios para nuestra salud, para nuestro entorno, para nuestros animales. Ya veremos cómo lo escalamos, pero no nos compares con el sistema industrial que lleva 60 años dedicando millones de dólares a investigar, a perfeccionar, y nosotros estamos empezando ahora mismo. Claro, claro, y todos los recursos y tienen todo el apoyo. Es una cosa completamente diferente. Por eso tú duermes tranquilo porque estás haciendo lo correcto. Entonces, la legislación les protege a ellos. A mí me considera una granja de alto riesgo. A nivel administrativo. No, es verdad. A nivel administrativo, mi granja está considerada de alto riesgo. Uy. ¿Qué cosas? Sí. Vamos cerrando, José Luis. 2 últimas preguntas. ¿Qué es para ti un domingo perfecto? Yo es que joder, es que igual me repito mucho, pero es que para mí mi área de seguridad es mi casa y mi familia. O sea, me encanta dedicar tiempo para mis hijos. Están en una edad muy, muy disfrutona, que tienen 10, 8 y 5 años, y ahora vive también una pequeñita con nosotros de 2 años. Estoy disfrutando mucho, o sea, ese tiempo de intentar no estar pensando en tus números, como decías antes, para mí es lo ideal. No necesito nada más, no tengo que asistir a ningún sitio, no tengo necesidad de ir a ningún sitio, de ir a ningún centro comercial, de ir de tiendas, no lo necesito. Vivo en un sitio magnífico, por ejemplo, el fin de semana pasado plantamos 32 frutales nuevos, ahora nos llegan olivos, nos vamos a plantar 100 olivos en nuestra parcela, sí, y sol. Qué maravilla, qué maravilla. Un hombre feliz. Pues, última pregunta, José Luis. Si tuvieses, no solamente esta cámara mía aquí, todas las cámaras del mundo para ti, todo el mundo enfocado en ti, y tuvieses 30 segundos para mandarle un mensaje al mundo de cualquier área, de lo que sea, ¿qué le dirías? Madre mía, Pedro, esta pregunta me la tendrías que haber avisado antes y me lo hubiese preparado algo mucho más bonito, ¿sabes? Mucho más improvisado. Dices, qué buenas frases hacen en el cine. Hombre, claro, porque tienen guionistas y tienen un montón de escenas, así improvisado es más difícil. Eso te va a salir de tu corazón. Sí. Volviendo un poco sobre lo mismo que hemos hablado ahora mismo, la libertad de nuestros hijos y su salud se va a basar en cómo decidamos producir nuestros alimentos ahora. Así que construyamos un futuro bueno para ellos. Ok, pues genial, José Luis. Para eso mismo es este espacio, para dar, digamos, voz a quien quiere construir un futuro mejor para la humanidad en general. Muchísimas gracias. Y ante todo, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde la gente se puede poner en contacto contigo, con Poultry? Vale, pues lo más fácil es nuestra web, que es poultry.es. Además, te diré en primicia, Pedro, que creo que esta semana tendremos nueva web, porque otra era muy cutrecilla y creo que va a funcionar muy bien. Entonces, en Instagram tenemos poultry-farm. Poultry, acuérdate que es Poultree. Es una mezcla que nos inventamos. Que de árbol y pollo, ¿no? Árbol y pollo.
Entonces, poultry.es, pero no quiero abandonar esta conversación sin reivindicar que formo parte de la Asociación Ibérica de Agricultura Regenerativa, que hace un montón de cursos de formación, de difusión, que estamos en contacto con la administración para influenciar en la medida de nuestras posibilidades en la futura legislación para permitir que esto crezca. También la gente invitarle a visitar EARA, que es la Alianza Europea por la Agricultura Regenerativa, que estamos haciendo una labor buenísima en Bruselas para ver si conseguimos un poco ir rompiendo estos castillos de naipes que impiden que este movimiento avance. Así que nada, gracias Pedro por el tiempo que me has otorgado y cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Gracias a ti, José Luis, y todos a las redes de José Luis y a comprar pollo de Poultry. Y vacuno, que también somos ganaderos de vacuno. Y vacuno.